Ok, señores, buenos días. El tema que vamos a presentar ahora es las aplicaciones de las conclusiones del taller de prevención de caída de roca, ICEN 2005, caso Unidad Minera Rosaura. Pues bien, en abril del 2005, en la ciudad de Tarma, el ICEN organizó el taller de prevención de caída de rocas en minería subterránea. Más de 50 unidades mineras y 150 profesionales, entre constructores de seguridad y geomecánica, participamos en dicho evento. En este evento nosotros pudimos elaborar un análisis de causas con el famoso espina de pez, concluyendo con el diagrama de Ichikawa, donde se concluyeron las causas de los accidentes de caída de rocas en minería subterránea. Las conclusiones fueron que las causas principales que originan la caída de roca en minería subterránea presentan 6 factores principales. Estos 6 factores son el factor humano, la calidad del macizo rocoso, la perforación y voladura, el sostenimiento, el método de minado y la gestión. Aplicación en la unidad minera Rosaura. Rosaura es una mina perteneciente al grupo Glencore, ubicada en el kilómetro 110 de la carretera central. El escenario de Rosaura en el momento de su explotación fue de precios bajos, una mina marginal, con leyes menores al 2%. Sí. La única manera de hacer de Rosaura una mina rentable era con la aplicación de un método que podría contrarrestar esas debilidades. Una vez tomado esta mina por el grupo Glencore, se aplicó el método Zuckleven Caving, método aplicado por primera vez en el país. De las conclusiones obtenidas, lo que hicimos fue aplicar estas conclusiones, sacar estas ideas enriquecidas y poder aplicarlo a una mina complicada como era Rosaura. Entonces comenzamos a trasladar estos análisis en el primer paso, que es el factor humano. Los accidentes en el factor humano se deben principalmente a las exigencias del cumplimiento de la producción, esto ya es sabido. El bienestar que tiene el personal también es un factor muy influyente. La selección del personal también. Muchas veces, en la actualidad, sobre todo, la gran demanda de minería exige tomar personal. El personal cercano no está preparado para estos trabajos. Por último, la capacitación y el entrenamiento también es factores importantes. ¿Qué se hizo en Rosaura? En Rosaura elaboramos un lema. Nuestro lema fue conocer al enemigo para combatirlo. ¿Qué significa esto? Con la capacitación logramos elevar el valor agregado del personal, y el personal minero debe estar capacitado en saber reconocer la calidad de roca y sus riesgos. La capacitación no debe ser únicamente teórica, esto es absurdo. La capacitación tiene que ser una capacitación real a la realidad de cada mina. La capacitación en campo es fundamental, no debe haber tiempo, no debe haber un tiempo límite en esta capacitación. Sabemos que los que se exponen más a estos trabajos en minería subterránea justamente son los trabajadores. Y lo que tenemos que lograr es que los trabajadores conozcan cuáles son los riesgos, conozcan cuáles son los peligros y que conozcan en qué condición están trabajando. El segundo punto, la calidad de la masa rocosa. Muchas veces en muchas minas no se conoce por completo el yacimiento, no tenemos un buen control estructural, no se conoce a conciencia la calidad de roca, no se conocen los factores influyentes, que es uno de los principales factores de accidentabilidad. No lo sabemos aplicar correctamente en perforación y voladura, lo aplicamos deficientemente en planeamiento, deficientemente en seguridad y a la vez también deficientemente en operaciones. Tenemos ya los factores, las debilidades, y con esto, ¿cómo
lo reemplazamos como lo aplicamos en Rosaura. El primer paso, conocer perfectamente la calidad del macizo rocoso. El área de geomecánica debe estar comprometida, deben ser los especialistas en saber identificar y realizar un zoneamiento de la calidad de roca. No basta únicamente con determinar la calidad de roca, hay que agregarle a esto los factores influyentes. Muchas veces la calidad de roca puede ser buena, pero si tenemos factores influyentes, prácticamente desestabiliza nuestra labor. Para eso se tiene que ayudar de las clasificaciones geomecánicas. En la actualidad tenemos muchas clasificaciones geomecánicas. No le voy a decir cuál es la mejor ni cuál es la peor. Cada realidad en mina se debe ajustar estas clasificaciones. Tenemos que aprovechar los sondajes de geología, los sondajes exploratorios de geología, para no solamente realizar logueos geológicos, sino logueos geomecánicos. Con esto nosotros podemos elaborar, podemos anticiparnos cuál es la calidad de roca que tenemos y cuáles son los factores influyentes que van a influenciar en la estabilidad. También debemos de determinar ensayos de laboratorio, software y, por último, identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada operación. En el caso de Rosaura, la gran fortaleza que se tenía era que el personal estaba comprometido en hacer las cosas bien, desde el último trabajador hasta el gerente de más alto nivel. Y las debilidades eran propias de una calidad de roca extremadamente mala, influenciada por el agua. Perforación y voladura. Los factores influyentes también son los factores negativos, factor personal, equipos y servicios, voladura, materiales de perforación, el macizo rocoso y la perforación propiamente dicha. Cuando hablamos del macizo rocoso nos referimos a que no ajustamos, no elaboramos un buen diseño en base a la calidad de este macizo rocoso. En Rosaura, por el mismo método que se aplicó, el de Zugleven Caving, la perforación y voladura se realizó por medio de perforación de taladros largos. El primer punto a tallar fue taladros de reconocimiento. Taladros de reconocimiento perforábamos 20 metros, de los cuales, con la velocidad de perforación, manteniendo una misma presión, con la velocidad de perforación, comenzamos a elaborar y a calcular la resistencia de la roca. Elaboramos un cuadro en igualdad de condiciones y a esto pudimos elaborar un ábaco que nos podía determinar, en base a la velocidad de perforación, saber qué tipo, qué calidad de roca podíamos encontrar para, en base a esa data, poder nosotros colocar el mejor tipo, la mejor densidad de explosivos para dañar menos las cajas y poder obtener la mayor cantidad de mineral. El tercer punto, conociendo ya cuál era esta calidad de roca, tuvimos que aplicar los factores influyentes. En el cuadro 3 podemos observar condiciones, factores influyentes, condiciones secas, condiciones saturadas y condiciones de flujo. Y por último, con estos conocimientos se pudo preparar el diseño, la geometría de perforación y la densidad de carga necesaria para la aplicación de la voladura. Otro de las causas principales es el sostenimiento. Yo diría que podría ser uno de los principales. Tenemos factores como la presión por la producción, carencia de retroalimentación al personal que ejecuta el sostenimiento, la variación de las operaciones y el método de minado, el monitoreo pobre o nulo,
instalación deficiente, diseño inadecuado y materiales defectuosos. Cuando hablamos de instalación deficiente, nos referimos a que el producto puede ser bueno, pero si lo colocamos mal, de nada nos sirve. Nosotros, ahora que estoy laborando en Ocinermin, hemos podido encontrar expedientes, casos inauditos, que no se pueden permitir. Últimamente están apareciendo accidentes mortales por falla de sostenimiento. El sostenimiento, señores, está hecho para que funcione. No puede fallar. El que falla somos nosotros. Para eso el sostenimiento tiene que ser el adecuado, el suficiente y el oportuno. En el punto de materiales defectuosos, aquí sí aplica bien el término que dice lo barato sale caro. Si nosotros buscamos economía en comprar productos de bajo costo, pero que no garanticen calidad, prácticamente a la larga el resultado es accidentes, accidentalidad. Entonces aquí se aplica bien este término, de lo barato sale caro. Nosotros tenemos que velar primero por un producto de calidad antes de un producto barato. En Rosaura tuvimos problemas severos por la calidad de roca, un material prácticamente de brecha, era una brecha de falla, el mineral estaba embebido en una brecha de falla, teníamos presencia de agua, el agua superaba los 200 litros por segundo en las labores. Prácticamente este agua cuando entraba a la zona de brecha, nosotros perforábamos, el resultado era que salía como un huaico. Las presiones, Rosaura se aplicó en un campo tenso deformacional plástico, rocas plásticas muy expandibles. Las cimbras, por el mismo método que nosotros aplicábamos, el método de hundimiento de Sturleben-Caven, el único sostenimiento capaz que podríamos aplicar era un sostenimiento de soporte. Entonces, lo que teníamos nosotros que lograr era cuál era el mejor elemento de soporte que podríamos aplicar. Acá podemos notar los inicios de nuestra explotación. Teníamos cimbras rígidas, las cimbras rígidas no están hechas para poder soportar unos esfuerzos radiales. Comenzamos a introducir las cimbras deslizantes. Las cimbras deslizantes son de gran utilidad para campos tensos deformacionales plásticos, donde las presiones son en forma radial. Con esto nosotros logramos aumentar el tiempo de operación hasta más de un 50%. Con estos trabajos nosotros también elaboramos un cálculo de tiempo, cuál era el tiempo de vida útil de las labores sostenidas. Esta data era muy importante para operación mina, puesto que nosotros, al determinar por las condiciones dadas el tiempo exacto, operación trabajaba, se proyectaba de tal manera que podían extraer toda la cantidad de mineral posible en una labor segura. Y eso fue que se logró con las cimbras deslizantes. El método de minado es muy importante para la determinación del método de minado, un buen conocimiento de la geología regional y local de la zona, la geomecánica propia del lugar, el diseño técnico, lo económico y la gestión. Como le dije, Rosaura se aplicó por primera vez en el país el método de Sturleben-Caven. Para esto nosotros prácticamente no nos quedaba otra que aplicar este método porque cualquier otro método no lo hacía rentable. Comenzamos a elaborar y adaptar, prácticamente Rosaura fue una adaptación a este método. Durante este método nosotros pudimos aplicar los conocimientos, los consejos obtenidos en el ICEN y comparamos lo teórico versus lo aplicativo. Determinamos los ángulos de subsidencia. Este método genera dos ángulos, ángulo de fracturamiento y ángulo de desplome. Nuestro ángulo de fracturamiento para la realidad
de Rosaura, el ángulo de fracturamiento fue de 52 grados y el ángulo de desplome 62. Acá podemos notar unas fotos cómo se hundía, cómo colapsaba la cimbra, es una rampa. Prácticamente este método era producir, sacar el mineral, abandonar, posteriormente colapsar. Acá podemos notar un ejemplo práctico de nuestra operación. Tenemos el color rojo es el mineral, las aberturas eran nuestras rampas, nuestros accesos. Comenzamos a explotar en forma descendente. Abríamos la excavación, se generaban presiones verticales y comenzaba el hundimiento. Conforme íbamos explotando, se generaban fracturas, presiones verticales y agrietamientos y colapsaba la labor. Ahí tenemos el ángulo de fracturamiento, 52 grados, ángulo de desplome, 67. También otro de los problemas grandes que tuvimos fue el agua, debido a la calidad de roca muy pobre que teníamos en la zona mineralizada. Entonces teníamos que derivar, teníamos que cambiar el nivel freático del agua. Si no lográbamos esto, no se podía trabajar en condiciones seguras. ¿Qué hicimos? Siguiendo, aplicando los consejos y el análisis del taller, se comenzaron a realizar taladros de drenaje ubicados en forma estratégica para poder justamente modificar el nivel freático del agua y trabajar en condiciones más favorables. Es así que en el año 2005 obtuvimos un nivel freático reconocido, comenzamos a realizar taladros de perforación y con esto nosotros logramos modificar el nivel freático del agua. Continuaban nuestras perforaciones en lugares estratégicos y, por último, logramos eliminar el agua perjudicial en la explotación. Con esto, lo que logramos es extraer casi el 100% del mineral propuesto. Nosotros ya nos imaginábamos recuperar solamente un 60%. Al término de las operaciones, logramos recuperar casi un 90%. Por último, señores, la gestión. Soy un convencido que no solamente basta el apoyo del personal obrero, el personal minero, sino la gestión desde arriba. Si nuestras cabezas, si nuestra gerencia no están comprometidas con la seguridad, así tengamos el mayor empeño de los obreros, nada se puede lograr. Yo felicito a la gerencia de Rosaura, que también se vio comprometida a los logros. Trabajadores, obreros, supervisores, ingenieros, gerencia, nos vimos comprometidos en realizar, en buscar la manera más loable para eliminar las condiciones negativas y el resultado fue la premiación. Esto cayó por su propio peso. No solamente bastó con eliminar los costos, mejorar la producción, sino también mejorar la seguridad del personal. Es así que durante los años 2005, 2006 y 2007, Rosaura recibió el reconocimiento del ISEN por ser la mina subterránea más segura del país. Señores, muchas gracias.